Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Chu Tenorio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Como siempre, un gusto, estimado Eduardo. Gracias. Pues esta semana que terminó ayer, domingo, que empezó ayer domingo, tuvo dos importantes símbolos, a mi parecer, que no deben dejarse pasar. La primera situación es que hay que recordar al auditorio que a esta administración, a la del presidente López Obrador, le restan algo así como 20 meses para que concluya. Y esto es porque el momento en el que se transfieren los poderes se adelantó. Tú recordarás que antes la transmisión de poderes se hacía el 1 de diciembre. Ahora va a ser el 1 de octubre, es decir, se acortó el periodo de transición. Con esto le quedan algo así como 20 meses al presidente López Obrador y justo en estos casi 2 años que le restan, pues estamos empezando a ver símbolos muy importantes de división de poderes. Y esta semana hubo dos que me parece importante destacar. El primero que seguramente se comentó en la semana aquí en tu espacio, Eduardo, fue la decisión del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de no dejar que entraran personas armadas al recinto legislativo. Si bien parece un tema menor o una discusión, pues digamos, hasta cierto punto irrelevante frente a los problemas que tiene el país, la realidad es que lo valioso es recordar que hay división de poderes, que el legislativo es otro poder, que hoy la mesa directiva de la Cámara de Diputados está en manos del PAN y que hizo valer ese poder el diputado Santiago Krill. Así le fue, como recordarás, el día miércoles y jueves pidieron su destitución como presidente de la mesa directiva, no lo pudieron lograr los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, porque no tienen las 2/3 partes para poderlo remover, las 2/3 partes del Pleno, pero el día jueves y el día viernes, también en la conferencia mañanera, así le fue al diputado Santiago Krill, donde el presidente López Obrador arremetió fuerte contra él y contra su persona. Sin embargo, queda de alguna manera en evidencia esta pues relevante posición que tiene la mesa directiva, ahora en manos de la oposición del diputado Santiago Krill, y que hizo valer su posición. El otro símbolo importante se dio el día de ayer. Como tú sabes, ayer se celebró pues un aniversario más de la Constitución Política de 1917. Hubo un acto como cada año solemne, importante en el estado de Querétaro, donde se promulgó la Constitución y pues hubo, digamos, señales importantes. La primera, digo, sin duda, de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, que exigió respeto al Poder Judicial. Así lo consignan hoy los medios, los distintos medios que publicaron hoy sus versiones impresas, pero sobre todo exigió la imparcialidad de los jueces como un medio para garantizar tanto la vida de la Constitución como nuestra democracia. El mensaje de la ministra Peña me parece que fue impecable, pero más allá, en el tema de los símbolos, la ministra Piña no se puso de pie cuando llegó el presidente López Obrador. Y esto es una señal que de alguna manera podría ser otra vez un hecho irrelevante, pero muestra la división de poderes. Pues el equipo cercano del presidente no pasó por alto este detalle. Ayer mismo el vocero del presidente, Jesús Ramírez, tuiteó lo que le había parecido una falta de respeto, digo, parafraseando lo que puso en el tuit, y de alguna manera se notó este encono que hoy existe entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero también nuevamente el diputado Santiago Krill, cuando tuvo la oportunidad de usar el micrófono, llamó a la serenidad y a tener de alguna manera un espacio para replantear lo que se conoce como el Plan B en materia electoral. De manera que cuando nos acercamos a la recta final de la administración López Obrador, tener dos elementos que nos permiten recordar la división de poderes parece sano para la democracia, parece un elemento que vale la pena tener presente y que le da de alguna manera vigor a la democracia y nos hace distinto de otros países
en la región en América Latina. Sin embargo, pues también es una invitación a que siga aumentando la polarización, a que siga aumentando la tensión entre las partes que integran la vida pública del país y por supuesto que tendremos que estar atentos a las reacciones que tenga sobre todo el Ejecutivo Federal a partir de estos hechos de división de poderes que quedaron de manifiesto la semana pasada. Ahora, de regreso al Congreso, pues se instaló el pasado miércoles el periodo ordinario de sesiones, se aperturó, las cámaras regresan a trabajar con, me parece, algunas grandes encomiendas. Sin duda, la reforma electoral, ya lo comentamos la semana pasada. Hoy hay una nota muy interesante en el Universal que rescata un estudio del Instituto Belisario Domínguez que dice que la reforma electoral, aunque todavía no queda completamente aprobada, es ya la reforma más impugnada de la historia. Y no solamente hay impugnaciones de fondo, digamos, en cuanto al contenido y en cuanto a la inconstitucionalidad que muchos refieren de estas reformas. Hay que recordar al auditorio que solo se han aprobado 2 de 6 reformas a ordenamientos legales. Pero la otra cosa que destaca el Instituto Belisario Domínguez, que es el Instituto del Senado de la República, es que también hay muchas impugnaciones por cómo se dieron los procesos, o sea, es decir, por cómo se ha ido llevando la aprobación de esta reforma, de manera que pues estaremos viendo seguramente en las próximas semanas que se concluya la aprobación en el legislativo, pero vendrá la impugnación de todo el paquete de reformas y ahí creo que llegará a su clímax la tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, una vez que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial tengan que revisar la constitucionalidad de estas reformas. Finalmente, pues ahorita hablaban de una reforma que parece también inminente su discusión antes del corte, que es todo lo que tiene que ver con el cabotaje, que el presidente está insistiendo en que debe discutirse este tema de manera formal en el legislativo. De hecho, el día lunes pasado, hace 8 días, fueron las plenarias de los grupos parlamentarios de todos los partidos, pero principalmente de Morena, y el secretario de Comunicaciones del país le dijo a los diputados que en sus manos estaba salvar a la aviación mexicana, como diciendo es de ustedes la responsabilidad de aprobar esta reforma del cabotaje. Con lo cual, pues queda claro que de aquí a abril, en estos 90 días, tendremos seguramente su discusión y veremos si se aprueba en ambas cámaras del Congreso de la Unión. No son las únicas, hay otras reformas que están ahí en el tintero, que tienen que ver con litio, con cannabis, con cómo compra el gobierno, pero me parece que habrá que centrar atención, sobre todo en este mes de febrero, en la reforma electoral y en el cabotaje, dado el nivel que le ha dado el presidente de la República en los últimos días y particularmente la pasada semana. De manera que estamos, Eduardo, frente a un inicio de periodo bastante interesante y será sin duda un periodo ordinario que debemos seguir con mucha atención. Bien, pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo solamente no seguimos platicando contigo, pero por ejemplo, el presidente pone como ejemplo cómo está organizado Costa Rica, ¿no? En materia electoral, ¿no? Y decirte que Costa Rica acaba de darle un premio al INE, reconociendo como una de las instituciones que más ha aportado claridad y sobre todo transparencia en el proceso electoral. O sea, no manches, ¿no? ¿Qué Claro, hubo, León? y con mucho respeto, por supuesto, cariño a la gente de Costa Rica. La realidad es que Costa Rica es Claro, un país que tiene 5 millones de habitantes, pues sí, no se acerca en su complejidad, en su tamaño, claro, por en los supuesto. retos geográficos al país, de manera que no es Sí, posible comparar esos retos con lo que tenemos en un país tan grande y tan diverso como es complejo, sí. México, ¿no? Entonces, creo que vale la pena una buena discusión en el Congreso. Y sin duda hay que estar atentos a cómo resuelve el Poder Judicial. Por lo pronto, creo que es sana recordar la división de poderes y esta semana creo que hay señales Sí, positivas en ese sentido. claro. Muchas gracias, ¿eh? Te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí con nosotros. Hombre, encantado de la vida y buena semana. Muchas gracias, gracias. Saludos, Verónica, gracias, porque vamos a ir con Jimena.